Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, sos experto en un área pero no estás pudiendo ganar suficiente dinero con eso. Hay muchos profesionales que no encuentran el modo de vivir de su profesión porque ignoran algo súper importante. Tener una profesión no es lo mismo que tener un negocio. El conocimiento específico que tenés puede ser la base para un negocio rentable, pero por sí solo no alcanza. Vas a tener que desarrollar otras habilidades que no aprendiste en la universidad, y de esa parte que nadie te contó es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. En este caso, con tu profesión. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 392. Y para acompañarme en el episodio de hoy va a estar el único, porque literalmente es el único, Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Y es un tema interesante. Hace poco estuvimos a comienzo de año hablando de ideas, tendencias de negocio para 2022. Hablamos de algunas cosas que tienen que ver con esto. Surgieron muchas preguntas, muchas dudas respecto de cómo encararlo. Hoy estamos acá para resolverlas. Antes de seguir, les quiero recordar que muchos miembros de nuestra comunidad de Superhábitos son profesionales convirtiéndose en emprendedores, y por eso tenemos bastante contenido que podés tener en cuenta para crecer en esta área y en tu profesión particularmente. Para descubrir lo que tenemos para vos, solo tenés que ir a las notas de este episodio, donde te dejamos los enlaces a más episodios y contenidos. Vamos a estar mencionando cosas a lo largo de esta transmisión en diferido. Así que puedes ir a superhábitos.com/392 y ahí vas a encontrar muchos links, información y muchas otras cosas más. Como te dije hace un ratito, tener una profesión no es lo mismo que tener un negocio. Tu profesión la puedes hacer muy bien, pero eso no es garantía de que vas a poder con eso solventar el estilo de vida que te gustaría. Así que vamos a empezar, Mati, si te parece, a tratar esto, porque es un tema que nos apasiona y de que tenemos mucho para decir. Sí. Y creo que es interesante, Santi, empezar por esta frase que decís vos de tener tu profesión no es tener un negocio, porque muchas veces asumimos que sí. Y quizás en algún momento de la historia eso fue así, ¿no? Quizás había un momento donde, lo estoy pensando como en el lejano oeste, ¿no? Película del lejano oeste, 3 cuadras es todo el pueblo. Claro, soy el médico. Listo, ya está, no necesitamos saber nada más. Esta persona automáticamente, al ser el único que tiene este grupo de conocimientos, ya tiene la posibilidad de avisar que los tiene a los conocimientos y va a tener un negocio. Pero esos días claramente han quedado atrás. Y hoy en día se parece mucho más a decir, tengo, por ejemplo, la patente de un producto físico, ¿no? Es decir, tengo algo útil que entiendo que es valioso, genial, hay que montar un negocio alrededor de eso. Es decir, hay que entender cómo funciona el llegar a las personas correctas que pueden aprovechar esa utilidad, cómo comunicar, cómo generar ingresos, cómo invertir parte de esos ingresos para que esto crezca. Entonces hay que resolver muchas otras cosas, y todo empieza por comprender de vuelta que la profesión por sí misma no es una garantía de resultados, sino que la profesión lo que nos da a nosotros es, en algunos casos, un título habilitante para ayudar con ciertos problemas, pero sobre todo un conjunto de conocimientos que son útiles, pero que no somos las únicas personas en el mundo que tienen ese conjunto de conocimientos. Exactamente, y vamos a empezar por ahí. Entonces, en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hablar sobre si tenés una profesión, o puede ser una profesión universitaria o no, puede ser que seas un experto en algo que quizás no tiene un título universitario. Esto que te vamos a decir te va a servir también para eso. Entonces vamos a hablar de cómo hacerlo rentable, y si ya ganas dinero, cómo puedes ganar más dinero con eso. De la mano vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo diferenciarnos, que eso es un punto súper importante. Ahora voy a entrar en eso. Y cómo, si no es todavía el caso, cómo logramos que esa sea tu fuente principal de ingresos. Quizás trabajas de tu profesión en relación de dependencia y quieres independizarte y vivir solo de esto, pero como un negocio. Bueno, vamos a dar claves para ese punto. El primer punto clave que creo que cruza todo lo que venimos hablando es el problema
de cómo las profesiones están afectadas por la comoditización, que es un poco lo que estaba diciendo Mati recién. ¿Qué es esto de la comoditización? La idea de commodity es, un commodity es simplificado, un bien que es indiferenciable de otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo un grano de soja y un grano de soja es igual a cualquier otro grano de soja en general. Entonces, ¿cómo se vende eso? Se vende por lo que se conoce como competencia perfecta. Lo cual significaría básicamente, si yo te digo, mira, tengo acá un grano de soja y tengo acá un grano de soja, uno sale 5 y el otro sale 4, ¿cuál querés? Y vos vas a creer claramente que sale 4, ¿por qué? Porque las características son básicamente las mismas. Y las personas, si bien está demostrado que no deciden racionalmente, en general, para ese tipo de cosas muy obvias, sí somos racionales. Vamos a decir, mira, a dos opciones iguales me quedo con la más barata. Cuando nosotros pensamos como en esas épocas anteriores y de la tradición de los profesionales antes no eran un commodity, porque había muy pocos. Entonces, si yo quería, por ejemplo, un médico, tenía el médico del pueblo y le invitábamos a cenar a la casa del gobernador. Y siempre, viste, en las películas de 1900, al principio de 1900, está el gobernador sentado en la mesa con el médico del pueblo y un abogado, que es uno de los dos abogados que hay. Sin embargo, lo que ha pasado con el tiempo es que ha habido una democratización en gran parte de la educación. Y está buenísimo. Cada vez hay más personas que tienen acceso a mayores niveles de educación. Pero de repente hay muchos abogados. Y de repente las clientes, las personas que están ahí afuera, se empiezan a enfrentar con una decisión de comoditización bastante básica. Y es, acá tengo un abogado, Juan, y acá tengo un abogado, Carlos. Juan cobra 50, Carlos cobra 40. ¿A quién me voy a quedar? Me voy a quedar con Carlos. Y ese es el ciclo en el que terminan viviendo la mayor parte de los profesionales. ¿Por qué? Porque como son un commodity y están afectados por el hecho de que son un profesional más, porque lo que están vendiendo como negocio es su profesión, terminan viéndose obligados a competir por precio. Es decir, ser más barato que los demás. Dar más por menos precio. Que es, en general, una de las quejas, problemas, obstáculos más frecuentes que aparecen cuando hablamos con profesionales, nosotros en el día a día, ¿no? Es cómo puedo lograr el nivel de ingresos que quiero cuando, por un lado, tengo mi tiempo como una limitante, ¿no? Porque esta es una característica de los servicios, el tiempo es un factor central, y por otro lado, tengo que hacer valer ese tiempo, es muy difícil porque las personas se van con aquel o aquella persona que ofrece un precio más barato, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos buenas herramientas, entramos en ese juego. Entonces, o entramos en el juego de porque quiero ganar más, me empiezo a sobreexigir en horas, ¿no? Que tiende a terminar en mucho estrés, tiende a terminar en sentirnos quemados, en sentirnos desgastados. O me voy por el camino de empiezo a bajar el precio, o lo peor de todo, hago las dos cosas. Entonces termino trabajando muchas horas por poco dinero y es una situación fea. Entonces, el punto central de eso empieza por esto que dice Santi, que es la comoditización. Y la segunda parte tiene que ver con lo que decíamos recién de no entender cómo funciona un negocio. Entonces también muchas veces siento que no tengo poder de negociación. Por ejemplo, por diciendo de si mis clientes se van, no tengo otros. Y ahí entra este factor de si sé generar o no nuevos clientes. Si tengo sistemas o no que me permitan llegar a nuevos clientes. Entonces hay varias cosas que entran en juego. De vuelta, lo primero es entender esta diferencia entre tengo un set de conocimientos que son útiles y tengo un negocio. El set de conocimientos útiles se lo puede usar en muchos lugares diferentes. Yo lo puedo usar en un trabajo, lo puedo usar en un negocio. Y eso importa porque la mayor parte de las universidades y la mayor parte de los profesores universitarios apuntan a el uso de ese conocimiento en el ámbito laboral. Entonces, en general, cuando después queremos ejercer de manera independiente, lo que nos encontramos es que la universidad no nos dio herramientas. Y creo que es discutible si tendrían que dárnosla o no. Eso creo que es más problema de las universidades y su oferta de valor. Pero en la práctica, si nosotros fuimos a la universidad, probablemente tenemos información muy útil en nuestro cerebro, una lógica, habilidades que son muy valiosas, pero no sabemos cómo traducirla porque la universidad no nos dio eso. Y lo más probable es que los profesores de la universidad, incluso si quisieron dárnoslo, al no tener experiencia personal en el tema, también se quedaron cortos. Antes de que pasemos a cómo pensar tu estrategia de negocio respecto de tu profesión, voy a retomar dos puntos que dijo Mati. Uno de los problemas básicos que tiene la comoditización del trabajo, del conocimiento y de tu profesión, o de vos como profesional, es que, como decíamos recién, vos podés trabajar solo una cantidad de horas determinadas en el día. Sí. Y las consecuencias son dos. Primero, si vos estás compitiendo por ser el más barato, lo que quiere decir es que tus horas van a valer cada vez menos. Y eso pone un techo a cuánto vos podés ganar.
Y eso es súper importante, porque vos nunca vas a ganar más. Bueno, digo, vos puedes trabajar 10 horas por día, 12 horas por día, que es un montón. Vos trabajas 12 horas por día. Bueno, vos lo único que vas a poder llegar a ganar es tu valor hora por 12 por día. Nada más. Y eso te pone un techo muy claro. Y lo cierto es que en la medida en la cual, y esto pasa en todos los mercados, en la medida en la cual los mercados van avanzando, cada vez la competencia por el precio es mayor, la presión sobre el precio es mayor si vos estás jugando ese juego. Entonces cada vez va a haber alguien más barato, cada vez va a haber alguien más barato, y más barato, y más barato, y eso va a terminar haciendo de que vos estés trabajando cada vez más sobre tu margen. Es decir, cada vez más vas a estar sobre lo mínimo que podrías llegar a cobrar. Y el problema de eso es que además no te permite reinvertir en vos, que es una parte súper importante de ser un profesional realizado. Tener tiempo para vos, tener tiempo para estudiar, trabajar, comprarte un curso. Entonces, la única estrategia viable, si tomamos las estrategias genéricas que son el liderazgo en costos, básicamente ser el más barato, ser el más caro o ser el más caro para un nicho en particular, si quisiéramos simplificarlo, es las únicas dos estrategias viables, si le queremos poner dos, es ser el más caro o ser el más caro para un nicho en particular. Y ese va a ser el eje de tu profesión. Si el gran problema de los negocios profesionales en un principio es la comoditización, la clave está en aprender a diferenciarse. Exacto. Y acá cuando hablamos de diferenciarse, esto sí lo vamos a retomar un poco de este episodio en el cual hablamos de ideas y tendencias, que lo dejamos linkeado de vuelta en superhábitos.com/392. Una de las cosas que decíamos en ese episodio, que fue lo que disparó mucho esta conversación, estuvo la época en la cual alcanzaba con ser abogado, después estuvo la época en la cual alcanzaba, digo abogado porque es el ejemplo con el que empezamos, tómenlo como ser contador, ser médico, ser psicólogo, ser, no sé, kinesiólogo, administrador de empresas, licenciado en marketing, y así la lista puede continuar, ingenieros. Alcanzaba con ser eso. Después, con el tiempo, empezó a haber como una época en la cual la solución parecía ser el ser esa profesión más una especialidad, ¿no? Ser abogado penalista, abogado comercialista, abogado, no sé, de familia. Entonces, esa parecía ser la respuesta. Sin embargo, lo que sucedió con esa tendencia es que era profundizar sobre el problema original, que es partir de la base que solo con tener el conocimiento yo ya me vuelvo más valioso. Y lo que empezó a pasar también con el tiempo es que las universidades se dieron cuenta de que mucha gente quería poder poner eso en su título, entonces empezaron a salir cursos a montones de másters, posgrados y otras hierbas, con lo cual empezó a surgir una comoditización del abogado penalista, comoditización del abogado comercialista y así sucesivamente. Una forma distinta de encararlo es empezar a profundizar en no solo cuál es el conocimiento que tengo, sino también para quién está diseñado mi servicio. Y acá ya estamos haciendo esta transición de tener conocimiento a resolver problemas, que es lo que hace un negocio. Entonces lo que yo voy a hacer es decir, yo soy abogado, si puedo decir mi especialidad, si existe, que se enfoquen a ayudar a este tipo de personas, ¿no? Y ahí voy a identificar un tipo de negocios, un tipo de un grupo específico de personas que tienen una serie específica de problemas que yo puedo resolver con ese conocimiento, con esa información útil. Pero lo que estoy haciendo cuando empiezo a afinar todo esto es trabajar de fondo en decir y ser una opción que es claramente la mejor para ese grupo de personas y los problemas específicos que tienen. De alguna manera, lo que queremos hacer es convertirnos en una categoría de uno. Exacto. Bien, porque esa es la forma. Si yo estoy diciendo que el problema es que si las personas ven esto y que son iguales y quieren lo más barato, lo que nosotros queremos hacer es que cuando las personas digan, bueno, esto, y quieran poner algo al lado, no lo tengan. Digan como, ok, no hay otra cosa con la cual puedo comparar esto, entonces el precio que esta persona va a pagar o me está cobrando es el precio que tengo que pagar, si quiero esto en particular. Entonces, un primer paso es tomar esto que decía, punto clave, está bueno tener especialidades, pero claramente si vos lo que estás pensando en tu mente es, voy a hacer una especialidad para diferenciarme, no lo hagas. Es uno de los caminos más ineficientes que vos tenés a diferenciarte realmente, exceptuando a menos que sea, no sé, físico nuclear o algo extremadamente único. Ingeniero nuclear, incluso dentro de ingeniero nuclear, una subespecialidad de ingeniero nuclear probablemente no cumple con lo que nosotros estamos diciendo, pero no es la mayor parte de los casos. Entonces, punto 1, toma y pensá tu especialidad, concéntrate en un conocimiento o un problema específico y poner al lado un grupo específico. Por ejemplo, si es suficientemente específico hoy en día, por ejemplo, ser médico especialista en, por ejemplo, en pediatría nutricional para X tipo de niños o X tipo de padres, pero más definido que por el
por el segmento que por la especialidad. Y eso es lo que estaba diciendo Mati recién. Y el segundo punto de la diferenciación, y esto es súper importante, que también hay que trabajarlo, es empezar a vender en términos de vos y no de tu profesión. Y eso es algo que vos querés hacer. Cuando vos vendés en términos de vos y no de tu profesión, lo que vos querés hacer es que cuando la gente pague hablar con vos, no esté pagando hablar con un abogado, o que es el caso de Mati, por ejemplo, que para muchos de ustedes no saben, quizás por eso usamos el ejemplo de abogado, porque tenemos muchos amigos abogados y Mati es abogado. Cuando vos decís voy a hablar con Mati, vos no estás diciendo voy a hablar con un abogado, pues decís estoy pagando hablar con Mati. ¿Y cuánto sale hablar con Mati? Y no sé, no tengo otro Mati para compararlo. Yo siempre cuento que nosotros cuando empezamos Super Hábitos estábamos dando una charla en la Cámara de Comercio, ya tenemos un tiempo haciéndolo, y yo en ese momento estaba, todavía estaba en la universidad, todavía estaba trabajando, estábamos emprendiendo. Y me acuerdo que en ese momento me contrató una mentoría, una chica que tenía un máster en negocios, un MBA en España. Y para mí eso fue muy interesante porque yo no tenía el título de grado y me estaba contratando un máster. Y la pregunta ¿cuál es? Y el tema es que ella no estaba pagando, porque ella podría decir por qué le pagaría a alguien que tiene un título menor que el mío, y era verdad. Sino que ella lo que estaba pagando era hablar con Santi, específicamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a poner en juego también nuestra marca personal. Que todo esto de vuelta es entender que nuestro rol es resolver problemas. Y yo lo que estoy haciendo con todo este trabajo es esforzarme en ser la mejor persona para resolver un problema. Porque tengo experiencia específica dentro de ese grupo, porque tengo una conexión específica con ese grupo de personas, porque pasé más tiempo investigando sobre ese grupo de personas, entonces puedo traerles mejores resultados. Por un montón de cosas, lo que yo quiero es ser y transmitir con mucha claridad lo que Santi dijo recién, y esta es una opción única o que se separa del resto. Y dentro de todo ese proceso, algo que aparece, si se fijan de vuelta de fondo en lo que estamos diciendo, es un esfuerzo por entender los problemas, no por simplemente adquirir información. De hecho, entender mejor los problemas que tienen nuestros futuros clientes o nuestros clientes actuales va a hacernos mejores en adquirir información. Si yo en lugar de hacer todos los másters que hay, lo que hago es empiezo por trabajar con un grupo de personas e investigar para resolver los problemas que esas personas tengan, probablemente logre un nivel de especialidad mucho más alto, porque mi aprendizaje siempre está teledirigido versus este aprendizaje, no tengo ningún problema con los másters, pero versus este aprendizaje general que tienen las carreras o tienen los másters de mostrarme todo un espectro de información sobre un tema por las dudas que me toque algo dentro de todo esto, ¿no? Y el primer paso para eso no va a ser, entonces, ir a estudiar, sino va a ser sentarme a entender el mercado. Y esto hablamos un poco en el episodio anterior también. Entra la validación. Entra el separar un momento en el cual yo me siento a entrevistar a personas que tienen el perfil con el cual me gustaría trabajar y profundizo en esas conversaciones uno a uno. Nosotros usamos una metodología específica que es el Proyecto Café. Me sumerjo en esa conversación uno a uno como si me estuviera tomando un café, como si me sentara a conversar un rato con esta persona, y lo que hago es analizo si los problemas que yo pienso que estas personas tienen en relación a los temas que yo trabajo existen o no y cómo se dan en la vida de estas personas. También analizo dentro de esto qué cosas las personas hicieron hasta ahora, si les funcionaron, si no les funcionaron, y de una serie de entrevistas lo que yo voy a sacar es características generales. Voy a empezar a salir de los casos individuales y empezar a ver qué es lo que pasa en común con este grupo de personas. Hay una definición de marca personal que es la que más me gusta, que dice que marca personal o tu marca personal es cuando las personas piensan, cuando tengo este problema, hablo con tal persona. Exacto. Bien. Y esa es como una definición súper simple, ¿no? Tengo que hacer tal cosa, esta es la persona sobre esto. Eso es una marca personal, eso es el top of mind, de alguna manera, del problema en particular. Entonces, el primer punto, como dice Mati, es empezar a validar el problema. Que validar, básicamente, es testear hipótesis. Es decir, testear cosas que nosotros pensamos que son ciertas y que no necesariamente lo son. Entonces, vamos a validar si eso es cierto o no. Lo que nosotros queremos validar primero que nada siempre es el problema. Porque nosotros queremos decir, bueno, si la clave fundamental de mi marca personal es un problema, quiero validar que ese problema existe ahí. Y muchas veces, cuando nosotros planteamos esto a los profesionales dicen, pero yo no voy a validar mi problema. Si yo sé que la gente necesita abogados, yo sé que la gente necesita médicos, no tengo que... la gente sufre enfermedades, no debería validar. Lo cierto es que sí. ¿Por qué? Porque incluso si vos sos un médico, que es algo que claramente existe y siempre existió, vos lo que querés hacer es no solo entender el problema,
si está ahí o no, sino que la validación, como dice Mati también, te sirve para entender cómo se expresa el problema de la parte del cliente, porque ese es otro de los grandes problemas que tienen los profesionales. Entendemos técnicamente el problema, pero no necesariamente podemos comunicarnos en el mismo idioma de la persona que tenemos enfrente. Nosotros, bueno, yo tengo en casa el caso de Mari, que es mi esposa, que ella es gastroenteróloga, y ella puede decir, yo hago síndrome del intestino irritable o lo que sea, pero su cliente no necesariamente entiende eso, aunque quizás entiende cómo y me hincho, que es un concepto mucho más simple. Sí, cómo me hincho y me siento mal. Bueno, ese es un concepto mucho más directo del problema. Y nosotros lo que queremos sacar de la validación, como decía Mati, es eso. ¿Cuál es el problema? Ahora, una vez que tenemos nosotros los problemas, y la validación lo podemos hacer con muchos clientes, de hecho, si vos sos un profesional, probablemente ya tenés contacto con muchas personas en el día a día, bueno, puedes empezar a prestar atención. ¿Cuáles son estos problemas que surgen una y otra vez? De vuelta, de eso sacas lo general y decís, bueno, estos son los grupos de problemas que hay enfrente mío. A partir de ahí podemos pasar al siguiente paso y es, queremos encontrar el set de problemas que más se relaciona con tu expertise en particular. Y algo que hace a los profesionales que más me gustan, personalmente, es los profesionales que más me gustan, que generalmente son los más creativos y los más únicos, se caracterizan por tener una combinación única de elementos de conocimiento. Bien, todos los abogados tienen en común su carrera universitaria. Ahora, no todos los abogados tienen en común todas las experiencias afuera de su carrera universitaria. Y entonces, siempre donde vos puedas tomar conocimientos de hobbies, de actividades, de otras profesiones, temas que te interesan y meterlos ahí, es decir, esas pasiones externas, cruzarlo con tu profesión y cruzarlo con los problemas para generar algo único, es donde vos tenés tu zona de diferenciación absoluta, de alguna forma. Que hay una frase que a nosotros nos gusta mucho usar, es que tu historia personal es un activo que puedes aprovechar dentro del negocio. Entonces, yo puedo combinar, y acá pueden imaginarlo como un gráfico de Venn, ¿no? Estos que son dos círculos que en una parte se entrecruzan. Tenés tu carrera, como decía Santi recién, y después tenés tu historia personal. Tu historia personal incluye tu historia familiar, incluye cosas que pasaron en tu infancia, a dónde creciste, no sé, aspectos de tu personalidad, como decía Santi recién, hobbies y todo lo que hiciste. Y hay algunos elementos que vos tenés de tu historia personal que son relevantes o que se entrecruzan con lo que sabés a nivel laboral, que te permiten brindar una solución distinta, porque tenés una mirada diferente, ¿sí? Esto, acá voy a hacer un poco de terapia Santi hacia el pasado, pero a mí me pasaba de que yo estudié abogacía, pero claramente lo que más me llamaba de abogacía era la parte comercial, ¿sí? En mi caso teníamos un interés de años por temas de negocios, por leer libros de negocios, por interactuar con emprendedores, por ir viendo cómo funcionaban esas cosas. Entonces, claro, yo tenía, más allá de la carrera en sí, una conexión particular con ese grupo de temas, lo cual me permitía, lo cual en parte me hacía mejor en esos temas a la hora de estudiarlos, porque los miraba con una óptica práctica, pero también me permitía, a la hora de ayudar a personas que tuviesen problemas con esos aspectos, el tener una óptica distinta, porque yo podía verlo desde su lugar, porque lo había vivido en su lugar. No tenía que hacer un esfuerzo extraordinario de pensar, y como emprendedor, ¿para qué me importan estos datos? Entonces, si yo hubiese seguido por mi vida en mi camino de abogado, claramente ahí tenía una ventaja competitiva y podía ganarle mucho a eso, sobre todo si trabajaba, por ejemplo, con personas que estuviesen empezando sus negocios, que era la situación que nosotros habíamos atravesado. Entonces, el hecho de que ustedes busquen dentro de su historia qué cosas los conectan más con un grupo de clientes, automáticamente va a empezar a generar esta diferenciación que estábamos hablando más temprano. Si yo profundizo en esa diferenciación sobre problemas que son reales, porque hice la validación, ya estoy muy sólido, porque tengo mi profesión que me da un conjunto de datos valiosos, tengo una diferenciación clara que viene de mis experiencias y de elegir con quién voy a trabajar, y lo que va a seguir es salir a poner esto ahí afuera. Y acá entra otra de las cosas que muchas veces los profesionales no piensan, y es que no el 100% de nuestro tiempo dedicado a generar ingresos con nuestra profesión va a estar dedicado a trabajar de nuestra profesión. Porque cuando uno piensa en un negocio, solo una parte del tiempo de un negocio va a la fabricación del producto o a la entrega del producto. Hay toda una serie de tareas que tenemos que contemplar en nuestra semana para lograr hacer que este negocio, después del trabajo de diseño de la oferta, funcione. Principalmente marketing. ¿Sí? A mí me vuela la cabeza la cantidad de personas que de repente están renegando porque no logran posicionarse o porque no tienen suficientes clientes. Y cuando vos les preguntas cuánto tiempo
¿Qué porcentaje de tu tiempo dirías que le dedicas a ventas y marketing? Te dicen 0 o 5%. Y muchas veces no se nos ocurre, porque estamos tan acostumbrados a que los profesionales simplemente reciben clientes o que llegan por el boca a boca, no se nos ocurre pensar en, bueno, ¿qué pasaría si un 20% del tiempo, un 30%, un 50% del tiempo yo se lo dedicara a marketing y gestión del negocio y un 50% a trabajar con clientes? Porque de repente, si yo tuviese el doble de clientes, quizás podría cobrar otro precio. Entonces podría trabajar la mitad de horas con clientes y estar ganando lo mismo y estar generando constantemente nuevas personas que llegan al negocio. Sí, que también te entra dentro de esto que hablamos de la necesidad del marketing, el qué pasa si tienes muchos clientes pero no son los que vos querés. También. Que eso también es súper común. Me acuerdo que en algún momento hice un proyecto café con abogados hace muchos años para un proyecto de páginas web que estábamos haciendo antes de Superhábitos. No, durante Superhábitos, ahora que lo pienso. A la par. A la par de Superhábitos. Y me acuerdo que en ese proyecto entrevistaba a abogados y en términos de sus problemas relacionados al marketing. Y entrevisté el grupo de abogados que tenían entre 1 y 5 años de residuos y abogados que tenían muchos años de residuos. Y los abogados recién recibidos tienen muchos problemas relacionados a conseguir clientes, hacer su nombre, etc. Pero lo interesante fue que los abogados grandes no tenían problemas con los clientes. Yo me acuerdo que son tus principales problemas. Muchos me dijeron, no tengo problemas, tengo un montón de clientes. Y tenía un montón de clientes. Pero cuando vos ibas indagando, en realidad el problema era que tenían muchos clientes que no les gustaban o que no les pagaban lo que ellos querían que les paguen. Y ese es el problema que se aplica también. Puede ser que vos tengas muchos clientes, pero no son los clientes que te gustaría tener, o no son los clientes que te gustaría tener al precio que te gustaría tenerlos. Bien, entonces, si vos estás en esa situación, también se aplica esto que está diciendo Mati del marketing. Tenemos que salir ahí afuera, intencionar por ponernos enfrente de las personas. Y también tenemos un aspecto ético del marketing, ¿no? Yo no puedo promocionarme por una cuestión ética, que de vuelta entra mucho de la mano de la confusión de qué es vender. Y vender no es más que estar allá afuera haciendo que las personas que tienen los problemas que vos solucionas se enteren de que vos estás ahí. Y eso es todo lo que hay. Bien, ahora, podemos meter un montón de técnica y hay gente que ha hecho realmente ciencia atrás del marketing. Pero la verdad es que es simplemente eso. Y no hay nada no ético de que si una persona tiene un problema y vos sabés cómo solucionar, piensa, supongamos que sos un abogado penalista y vos ayudás a, no sé, personas que están acusadas de crímenes que quizás no cometieron. ¿Bien? Y decís, yo soy abogado, yo no me voy a vender. Y quizás hay una persona que está en la cárcel y es inocente porque vos pensabas que era no ético venderle. ¿Qué es no ético? O si sos un médico, tenés un paciente que tiene una enfermedad y que le está padeciendo todos los días y vos decís, yo no vendo porque no es ético vender. ¿Y qué es no ético? Que esa persona esté sufriendo porque vos no vendés, o al revés. Que muchas veces cuando se habla de esto no ético es, como decía Santi, de ideas un poco anticuadas de qué es marketing o qué es publicidad, ¿no? Entonces se entiende que hacer marketing es ofrecer un descuento en la primera consulta si pasa tal cosa. Que hay veces que hay regulaciones de los colegios profesionales en aquellas profesiones que tienen que evitan cierto tipo de acciones publicitarias, caso en el cual lo que tenemos que hacer es simplemente ser un poco más creativos y buscar cuáles sí se pueden hacer. Pero como decía Santi, algo que pasa muchísimo es, y esto es muy gracioso, hay muchos profesionales quejándose de no tengo suficientes clientes, estoy saturado, está saturado y bla bla bla, pero al mismo tiempo cuando uno habla con las personas, hay muchísimas personas sufriendo los problemas que estas profesiones podrían resolver, ¿no? Un ejemplo típico es, si yo hablo con los abogados, un montón de abogados me van a decir es que es difícil conseguir buenos clientes. Si hablo con los licenciados de marketing, me van a decir es que es difícil conseguir buenos clientes. Y sin embargo, estos dos grupos nos están ayudando. Y en general viene de que una de las cosas que suceden es que muchas personas tienen los problemas que nosotros podríamos resolver, pero están aceptando que no hay nada que se pueda hacer al respecto, ¿no? Están viviendo una vida en la cual asumen que simplemente la vida es así, ¿no? Simplemente después de los 30 te duele la espalda. Simplemente, no sé, después, cuando tenés hijos, ya no sonreís como sonreías antes. Entonces, si yo, por ejemplo, como psicólogo, trabajo el tema del estrés, y bueno, si yo trabajo solo con las personas que ya le pusieron nombre y apellido a lo que les pasa, ¿no? Que ya dijeron, sí, yo tengo estrés del tipo 4 porque mis hijos están más grandes y me está costando tal cosa y tal cosa, estás trabajando con una porción mínima del grupo de personas que tienen el problema. Y si vos haces ese trabajito extra de salir ahí afuera y empezar a educar a las personas, de encontrarlas a donde están y iniciar la conversación a partir de ahí. Hey, cumpliste 35 y te duele la espalda,
todos tus amigos también le duele la espalda y pensás que eso tiene que ser así, no tiene que ser así. En realidad, y empezás la conversación a partir de ahí, se generan muy buenas conversaciones, mejorás la calidad de vida del mundo en general, y de vuelta tu base de posibles clientes también aumenta. Entonces, obviamente vamos a empezar por los clientes que están listos para comprarnos ya, pero eventualmente cuando pasamos tiempo haciendo marketing, lo que podemos hacer es aumentar nuestra esfera de influencia, y muchas veces termina pasando de que los profesionales, y lo hemos visto en muchos casos de la comunidad, los profesionales que hacen esto empiezan a convertirse en influencers, y la gente se refiere a ellos con esa palabra como influencer, pero en realidad es porque lo que están haciendo es un trabajo muy necesario de educar sobre un tema que fantásticamente al mismo tiempo ayuda al mundo y los ayuda a ellos a vender más. Sí, y de hecho tenemos un montón de casos súper interesantes que terminan, porque de vuelta, ustedes si están preguntándose si debería hacerlo o no, cómo debería manejarlo, piensen en el impacto que tienen algunas personas. Por ejemplo, tenemos casos de la comunidad de INMT, como es el caso de Sabri de Mujer Financiera, que tiene más de 200.000 seguidores en Instagram y ayuda literalmente cientos de miles de mujeres a aprender a manejar sus finanzas. Tenemos el caso de Fran, que tiene también, cientos de mil seguidores en Instagram, que ayuda a un montón de gente a vivir más conectados con la tierra y generar sus huertas. Tenemos el caso de Mari, mi esposa, que tiene más de 50.000 seguidores en Instagram, ayuda a personas a sufrir menos con su panza. Entonces, tenemos literalmente cientos de casos de emprendedores que pudieron tomar esa expertise y generar un impacto muy copado. Y yo creo que esto hace que para nosotros los servicios sea un tipo de negocio que realmente nos llega al corazón. Porque de algún punto nosotros hacemos lo mismo. Yo soy licenciado en administración de empresas y estoy ayudando a miles, cientos de miles de personas a empezar sus negocios y a administrar mejor sus negocios por medio de estas plataformas. Entonces tenemos un llamado a impactar en el mundo que se puede hacer si le ponemos la cabeza al proceso, ¿bien? Y eso es súper importante. Lo que no tiene que pasar, de todas formas, es que este fin de llegar a tantos miles de personas nos desvía del hecho de que lo que tenemos que hacer ahora es enfocarnos en pocas personas. Porque algo que es el siguiente paso, una vez que pensamos nuestro problema, identificamos quiénes son estas personas, pensamos cómo nuestras habilidades únicas nos ayudan a, en particular con este segmento específico, a darle una solución mejor y única. Antes de pasar a eso, puede ser que vos tengas dudas sobre venderte, no por lo que digan los demás o por la ética, sino porque vos sientas que quizás no sos lo suficientemente bueno. Y quizás seas víctima del síndrome del impostor. Vamos a dejar en los links, en las notas del episodio, un podcast completo que grabamos sobre el síndrome del impostor, que tiene que ver con qué pasa si descubren que soy una estafa, qué pasa si no soy suficientemente bueno. Pueden ir a superhábitos.com/392. En los links van a encontrar un episodio que grabamos especialmente para vos si estás en esa situación. Pero bueno, una vez que ya definimos eso, lo que tenemos que empezar a hacer es salir a vender. Y nuestro consejo es evitar la tentación de buscar escala rápidamente. Muchas veces cuando pensamos en negocios, automáticamente queremos pensar, esto es escalable o esto no es escalable. No te preocupes por escalar. Bien, lo que queremos hacer es tu primer cliente y cobrarlo claro. Y a partir de ir subiendo a cosas más escalables que requieran menos esfuerzo. Sí, que de vuelta, no sé, Santi, esto me quedé pensando recién. ¿Qué porcentaje dirías vos que es el mínimo que un profesional debería invertir del tiempo que le dedica a su proyecto, a su negocio, a su práctica independiente, el tiempo que debería invertirse en marketing? Es decir, en pensar acciones para que nuevas personas lleguen y venderle a esas personas. Vamos a construirlo al revés. Yo te diría que una regla que estoy usando mucho y la mencionamos en el podcast es que tu negocio debería ser aproximadamente un 80% del tiempo hacer la cosa en sí. Bien. Es decir, generar inicialmente, después puedes tener un negocio hermoso como el de Tim Ferriss donde hablamos, ¿no? De automatizo un PDF y vivo de eso, pero para la mayor parte de los negocios el 80% de tu tiempo debería estar generando el producto, atendiendo a los clientes, haciendo soporte, etc. Entonces, puedo decir, bueno, el 80% sería ahí. Del tiempo restante tiene que ser todo tiempo orientado a que vos te organices, que trabajes en tu negocio, trabajes en los sistemas de tu negocio. Muchas veces, y acá es donde puedo hacer lío, el marketing es parte de lo que haces. Lo cual lo hace complejo. Pero yo creo que un presupuesto del 5%, 10% de tu tiempo en ventas es lo mínimo, pero hay gente que dice que me retaría y me diría que es mucho más. De hecho, estoy pensando en mentores que los he escuchado decir literalmente más tiempo que este. Sí, yo en su momento recuerdo haber escuchado a alguien que decía 50% del tiempo en marketing. Yo si tuviese que tomarlo acá yendo a un punto medio con lo que dice Santi es probablemente un 15
20% debería ser, yo lo pondría Mínimo. como un mínimo. Sí, exacto. Porque las tareas administrativas del negocio no deberían ocupar más que el marketing. Es decir, el mantener los números ordenados y las cosas funcionando no debería ocupar más que el marketing. Con lo cual, si le dedicaras 80% a la cosa en sí, tendría que ser un 5% de tareas administrativas, 15% de marketing. Y yo creo que incluso empujarlo probablemente va a traer buenos resultados. Con lo cual, apuntar un 20, quizás un 25, no lo veo como una mala señal. Sí que, o sea, por ejemplo, no, nosotros. Sí. La cosa en sí es, por ejemplo, grabar cursos, dar talleres, trabajar con emprendedores uno a uno. Pero el podcast, ¿es la cosa en sí? Y yo creo que sí, pero es marketing. Entonces, si yo tomara, por ejemplo, eso, yo te diría, si yo tomara el tiempo que grabamos en el podcast, el tiempo que pasamos haciendo contenido, generando piezas gratuitas, dando webinars, yo diría probablemente, en nuestro caso, cerca del 40% de nuestro tiempo es marketing. Sí, yo creo que es el 40, el 45, una cosa así. Entonces, bueno, vamos a tomar eso. Listo, está, olvídense de lo que vimos recién, 45. Perfecto. Entonces, si se fijan, estamos hablando de una buena cantidad de tiempo. Que como está bien, el tiempo en marketing, el tiempo en ventas no es sí o sí tiempo en una llamada de ventas donde uno a uno. Pero es tiempo en acciones de vuelta que tienen que ver con que acá hay un grupo de pajaritos en un árbol al lado nuestro que está... Está bien, no se escucha, creo. Claro, están de concierto. Bien. Entonces, yo creo que de vuelta pueden apuntar al 20, ir un poco más arriba, entendiendo que son todas las acciones que tienen que ver con no trabajar con personas que ya nos pagaron, sino todas las acciones que tienen que ver con llegar a más personas y tener conversaciones con esas personas que les permitan a las personas correctas llegar a la oportunidad de acceder a uno de nuestros servicios. ¿Sí? Es que les permitan conocernos, que les permitan ver si lo necesitan, si no lo necesitan, tener todo ese trabajo que va ahí. Me parece que está bueno tenerlo presente. Y como decía Santi recién, en los negocios de servicios es particularmente importante permitirnos tener instancias de trabajo uno a uno con las personas. Los negocios de servicios se pueden escalar, sí. Se puede armar equipo, se puede escalar en facturación a partir de lograr un mejor posicionamiento, es decir, vender a precios más caros. Se puede trabajar en los sistemas internos del negocio para que las cosas tomen menos tiempo. Definitivamente se pueden escalar las ventas construyendo sistemas de marketing que tengan partes automatizadas o partes, sí, eso, automáticas o escalables, o donde la cantidad de personas que recibe el producto no importa. Entonces se puede escalar, pero el camino a escalar siempre empieza por el trabajo con los clientes, y el trabajo con los clientes empieza por tener conversaciones uno a uno que permitan que esos clientes entiendan que esto es para ellos y se sumen. Entonces yo definitivamente creo que empezar con venderle de manera personal a gente que tengamos alrededor que cumpla con el perfil es un gran primer paso. Un siguiente primer paso que también es bastante personal es el tema de las charlas gratuitas. Esto lo hemos dicho en un montón de episodios de podcast. Lo trabajamos, de hecho es una de las herramientas que más utilizamos con las personas con las que trabajamos nosotros. Diseñar buenas charlas de eventos gratuitos para trabajar con las personas funciona súper bien. Y a partir de ahí lo que vamos haciendo es ir viendo de acuerdo a cuál es el perfil de clientes a dónde encontrar más de estas personas, ¿no? Que en algunos casos pueden ser las redes sociales, no está mal, pero en muchos casos no son las redes sociales, sino es estar en ciertos eventos, en ciertos foros dentro de internet, tener cartelería en ciertos lugares de manera presencial, y ahí ya entra el proceso de escalar, pero es muy personal de cada negocio. Sí, mi impresión con los negocios de servicios, que de vuelta son mis negocios favoritos, es que después de haber visto tantos tan cercanos, además, porque tenemos el caso de Wadi, que tiene Eureka, tenemos un montón de casos muy, muy, muy cercanos. Siento que, así como la gente piensa ser profesionales así, los abogados cada vez cobran más barato, o los médicos siempre nos explotan, o los contadores vivimos para sufrir, lo que sea. Los psicólogos vivimos para ser explotados por la sociedad, cualquier sea el discurso que vos tenés en tu mente. Después de ver tantos casos, me es tan claro que hay cosas que simplemente funcionan. Que es prácticamente matemático. Si vos haces esto funciona. Simplemente tomando los pasos adecuados podés tener muy buenos resultados, ganar muy bien con lo que haces. Muy, muy bien. Y el otro día, de hecho, lo hablaba con Wada. Ella me decía, algo que tiene lo que nosotros hacemos como profesionales es que tienes algo que es muy gratificante de por sí, para el ego. No porque te haga sentir importante, sino por el hecho de que te da la oportunidad de realmente hacer cosas que te apasionan y intercambiar y tener un impacto muy palpable en la vida de las personas. Entonces,
vale la pena investigar. Dejen de lado estas ideas. Empiecen por lo que hablamos hoy. Obviamente tenemos más recursos. Vamos a poner en superadictos.com/392 más recursos para que puedan indagar. Vamos a seguir hablando de estos temas con el tiempo. Siempre hablamos de estos temas. Pero como último llamado por ahí a la esperanza, persistan. Porque existe un mundo en el cual podemos vivir de los que nos apasiona. Incluso si pensamos que es muy raro. Incluso si pensamos que hay poca gente. Incluso si pensamos que es muy difícil. No es tan difícil, créanme. Lo hemos visto muchas veces. Sí, hay una cosita que me quedó picando, Santi, de la conversación es... Y está bueno, si se fijan, cuando tenemos un negocio de servicios, invertir tiempo en ser buenos utilizando nuestro tiempo, ¿sí? En aprender a hacer rendir nuestras horas, ¿sí? Cuando tenemos un negocio de servicios, nuestro tiempo es un activo central porque está en nuestro cerebro, en nuestra capacidad de ayudar a las personas, con lo cual tenemos que saber hacerlo valer cuando estamos trabajando con los clientes, tenemos que saber construir buenos sistemas en el negocio para que esa energía no se esté yendo en cosas en las cuales no hace falta que se vaya. Entonces, dentro de esto que decíamos es entregar el servicio, trabajar con los clientes, tener tiempo de marketing para que más personas se enteren, para poder aumentar el impacto, y también tener este tiempo de trabajo en los sistemas, en las bases del negocio, de manera tal de ser más productivos y a partir de eso que todo lo demás funcione mejor. Sí, por este dilema de tiempo que mencionamos al principio, sí. En el caso de los negocios de servicios es particularmente fundamental tener un buen manejo de tu tiempo, hacer más con menos. Y de eso se trata Super Hábitos, en gran parte. Es de lo que mejor nos sale a hacer. Entonces, ya que estamos, si están en esa situación, quieren aprovechar más su tiempo, quieren ganar más, no dejen de ir a superhábitos.com/kit. También ahí tenemos más de 25 guías gratuitas, muchas de las cuales están enfocadas en estos temas, en cómo encontrar esa idea que vos querés, pero también cómo organizarte mejor en tu año en general, cómo organizar tu semana, cómo dejar de procrastinar, tenemos recursos para eso. Entonces pueden ir a superhábitos.com/kit, es KIT, todo junto, y van a poder descargar, perdón, me hice un lío, quise claro. descargar más de 25 guías gratuitas sobre esos temas. Sí, bueno, que de hecho hay una sobre cómo encontrar lo que nosotros llamamos tu chispa, que tiene que ver con, bueno, cuál es esta área dentro de tu negocio en la cual probablemente tengas un extra que aportar. Bueno, dentro de tu profesión, esa guía te puede ayudar a ver con qué otros temas conectarla. Bueno, Mati, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Santi. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vamos a estar escuchando con más de estos temas en el episodio 393, qué locura, 393 del show de Super Hábitos. Chau, chau.